Buenos días, amada Iglesia Presbiteriana Emanuel del barrio La Cumbre. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias a Dios porque una vez más, hoy domingo nos permite ver la luz del día. Quiero también saludar a cada una de las personas que nos están viendo por este canal. Que el Señor también les bendiga, les guarde y les proteja. Les quiero recordar, no olviden suscribirse en este canal para seguir escuchando los mensajes de la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para poder cada día edificarnos más en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana, domingo, eh, la predicación de la palabra, quiero continuar con la predicación de hace 8 días. Hace 8 días estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó después de que Cristo Jesús resucitó? Pues bien, entonces en esta mañana vamos a ver los acontecimientos después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos la palabra de Dios en el contexto, el evangelista Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, comienza a narrar y a continuar hablándonos de qué pasó después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Narra el evangelista que al resucitar Jesús se apareció a sus discípulos dándoles que la orden de no apartarse de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre de la que tanto ya les había hablado a lo largo de su ministerio. Entonces, al leer la palabra del Señor, vemos que el Señor le da una orden a los apóstoles y le dicen que no se retiren de Jerusalén porque iba a enviar que el Padre la promesa que les había dado a los apóstoles durante el ministerio de Jesús de Nazaret en la tierra. Ahí lo leemos cuando usted lee Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice la palabra: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. O sea, el Señor dijo, ¿qué es en Jerusalén? ¿Hasta cuando qué? Hasta cuando sean qué, sean, dice la palabra, embestidos del poder desde lo alto. O sea, ¿qué es en Jerusalén? Porque van a recibir qué? El bautismo en el Espíritu Santo de Dios. O sea, Jesús de Nazaret le está diciendo a sus discípulos, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, ¿dentro de qué? Dentro de 10 días. Porque Jesús de Nazaret estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Cuando usted lee Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos muchos días eran 10 días. O sea, fue el día de Pentecostés. Sí, en el día de Pentecostés es donde el Señor derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles para comenzar su ministerio. Debemos entender que el bautismo del Espíritu Santo, y yo quiero que ponga atención a las palabras que voy a decir, debemos entender que el bautismo del Espíritu Santo no es el resultado de una búsqueda espiritual, sino el cumplimiento de la promesa del Padre. Entonces, una vez más, el bautismo del Espíritu Santo de Dios no es el resultado de una búsqueda espiritual, sino es la respuesta al cumplimiento de la promesa del Padre. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no es una mera experiencia mística,
algo misterioso, místico, que se alcanza después de un proceso de búsqueda espiritual intensa. Por eso la palabra de Dios es clara cuando leemos Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y esa promesa es el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Ahora, este bautismo es el don de Cristo. ¿Para quiénes? Pues para toda la iglesia, a fin de que sea llena del poder y que la iglesia tenga la convicción para predicar la palabra del Señor. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo es un don de Cristo, que le da a la iglesia para que la iglesia tenga ese poder, esa capacidad, esa convicción de predicar la palabra de Dios con poder. Que podamos predicar la palabra de Dios que sin miedo, sin temor, porque somos guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo vemos que predica con poder, con autoridad. Lo vemos en Hechos capítulo 2, cómo el apóstol Pedro se levanta a predicar la palabra de Dios con autoridad, con poder, con unción. Y era tanto la unción de Pedro cuando predicó la palabra de Dios, que dice la palabra, más adelante lo vemos, que esa vez se convirtieron 3,000 personas. Pero cuando leemos Hechos 4:31, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, mire que yo quiero resaltar lo siguiente. El bautismo del Espíritu Santo de Dios es dado a todos nosotros para poder predicar con autoridad, con poder, con denuedo, sin temor, la palabra de Dios. Entonces tengamos en cuenta eso. El bautismo en Espíritu Santo nos es dado para que prediquemos con autoridad, con poder y sin miedo la palabra de Dios. Ese bautismo en el Espíritu Santo incluye también el gozo en el Señor. O sea, cuando usted entiende que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, una de esas manifestaciones del bautismo en el Espíritu de Dios es que en su vida tiene que haber ¿qué? Tiene que haber ¿qué? Gozo. Ahí leemos en la palabra de Dios, cuando usted lee Hechos 13:51, el caso de Pablo y Bernabé, dice la palabra, y los discípulos estaban llenos de gozo, ¿y qué? Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire, amada iglesia, amigos que nos están viendo en esta mañana, que el bautismo en el Espíritu Santo es el tener usted esa capacidad, ese poder, esa convicción para que usted predique la palabra de Dios sin miedo. Y segundo, para que usted viva lleno de ¿qué? De gozo, de alegría, aún en medio de las dificultades. Pues bien, en esta mañana vamos a ver que con el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué aprendemos de los apóstoles? Vamos a ver qué aprendemos nosotros a través de la experiencia que tuvieron los apóstoles cuando fueron ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo de Dios y fuego.
Lo primero que debemos aprender, o la primera enseñanza que nos deja, el ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, así como los apóstoles, es que ellos en verdad conocieron la persona y la misión de Jesús de Nazaret. O sea que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos pudieron entender, pudieron comprender y conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo y la misión de Jesús aquí en la tierra. O sea que el Espíritu Santo de Dios les testificó quién era Jesús y la verdadera dimensión salvífica para que, para que pudieran entender de que Jesús de Nazaret había sido enviado por el Padre. Lo otro que aprendieron los apóstoles, que el Espíritu Santo les enseñó el hondo significado de la palabra del Maestro. O sea que el Espíritu Santo de Dios les enseñó la profundidad del significado de la palabra del Señor. Lo llevó hasta qué? Hasta la verdad completa. ¿Y cuál era la verdad completa? Que Cristo, que tenía que morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y subir al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. Y el Espíritu Santo lo llevó al conocimiento perfecto de la verdad de Cristo Jesús, que es la verdad y qué, y la vida. Entonces mire que lo primero que aprendieron los apóstoles cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo es que conocieron la persona de nuestro Señor Jesucristo y la misión de Él aquí en la tierra. Lo segundo cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, lo segundo que aprendieron los apóstoles, y eso también es para nosotros en estos momentos, que el corazón de los apóstoles fue ¿qué? Fue transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es el cumplimiento de la palabra cuando usted lee Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. O sea, yo le invito a que más tarde busquen la Biblia. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y Jeremías capítulo 31, versículo 33. Estos versículos que dicen que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, cambió su corazón de piedra, o sea, quitó ese corazón de piedra de los apóstoles y puso que les puso un corazón de carne. O sea, les dio el mismo corazón de Jesús. Ya Cristo vivía en ellos por medio de su Espíritu. Entonces, mire que cuando fueron bautizados los apóstoles en el Espíritu Santo de Dios y que ese bautismo lo hemos recibido nosotros, el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestros corazones. Quita de nosotros este corazón de piedra, este corazón duro, y pone un corazón de carne, un corazón que sensible para escuchar el llamado que Dios nos está haciendo al arrepentimiento, a tener una intimidad con Él, una comunión con Él, para tener una oración de comunión, de intimidad con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo segundo que aprendemos es con el bautismo en el Espíritu Santo, es que nuestro corazón es transformado. El Espíritu Santo de Dios quita de nosotros que ese corazoncito de piedra y pone un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Lo tercero que aprendemos a través de los apóstoles con el bautismo en el Espíritu Santo. Lo tercero que aprendemos es que Jesús de Nazaret es el centro de nuestras vidas.
O sea que cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, a partir de ese momento, Jesucristo fue el centro ¿de qué? De sus vidas. Sus vidas fueron consagradas a Él, vivieron para Él, ofrecieron sus vidas para Él. Ya no buscaban ser servidos, ya los apóstoles no buscaban ser servidos, sino servir. Para nosotros también, cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, ya no buscamos que nos sirvan, sino servir a los demás. Servir a los demás, ese es el llamado del Señor. Los apóstoles ya no buscaban ser amados, sino amar, dar amor. Ese amor que estaba en ellos, que era el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros es lo mismo. Ya no debemos buscar ser amados, sino amar. ¿Amar a quién? Amar al que está perdido, amar al que está en las tinieblas, al que está angustiado, al que está desesperado, al que está atribulado. Es poder nosotros amarles, llevarles una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que les anime, una palabra que les fortalezca. Los apóstoles ya no buscaban ser comprendidos, sino comprender. Para nosotros ya no buscamos que seamos comprendidos, sino poder comprender. Comprender a aquella persona que está confundida, que está equivocada. Comprenderlo es poderlo soportar, poderle ayudar, poderlo levantar y poderle decirle que Cristo le ama. Cuando fueron bautizados los apóstoles en el Espíritu Santo, experimentaron la verdad de aquella palabra que dijo Jesús de Nazaret en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Los apóstoles entendieron esa palabra que el Señor decía. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces lo tercero que aprendemos en esta mañana de los apóstoles cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, Jesús fue el centro de sus vidas. Lo cuarto que podemos aprender de los apóstoles cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron a testificar con palabras con palabras poderosas. Por eso la palabra dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria, dice ya hasta los confines de la tierra. Aquí el Señor le decía, hasta los confines de la tierra era que llevaran el Evangelio hasta Roma. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a predicar con poder la palabra de Dios. Comenzaron a predicar la resurrección de Jesucristo. Comenzaron a decir que Él está vivo, que Él reina con poder y autoridad y que viene por segunda vez por su iglesia. Una vez más tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, en su primer discurso, se convirtieron en 3,000 almas. Era tanta la unción, tanto el poder del Espíritu Santo de Dios, obrando a través de su vida, a través de su palabra, que era la palabra de Dios, que se convirtieron, ¿qué? 3,000 almas. ¿Era la obra de quién? ¿De Pedro? No. Era la obra del Espíritu Santo que había transformado, ¿qué? Que había transformado a aquellos hombres que escuchaban la palabra de Dios.
Era el poder, era el poder del Espíritu Santo que transformaba a aquellos hombres que escuchaban la palabra de Dios. Entonces mire que la cuarta enseñanza, cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, que ellos comenzaron a testificar con palabras poderosas, o sea, predicar la palabra de Dios con autoridad, sin miedo, sin temores, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra a través de nosotros para poder testificar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo quinto que podemos aquí aprender, otro fruto del Espíritu Santo de Dios, es el nacimiento de la iglesia, de la comunidad de ¿qué? De los creyentes. Es a partir de ahí cuando son bautizados en el Espíritu Santo de Dios que comienzan a compartir la palabra de Dios en las casas y en dónde, y en el templo, donde en las casas se reunían y compartían el pan, compartían la palabra de Dios. Estaban ahí reunidos y ahí nace la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la comunidad del Señor, ¿nace dónde? Nace en los hogares, donde hay esa coinonía, esa comunión los unos y los otros. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no solo es alma y el motor de la iglesia, sino que el Espíritu Santo es su creador. Es el Espíritu Santo de Dios, el creador de su iglesia. ¿Cómo vivían los apóstoles en los tiempos del Señor Jesús? Si usted dice, la vida de armonía, amor, paz, comunión, que reinaba entre los apóstoles, era de tal manera nueva y atractiva, que invitaba a todos a vivirla también. Mire lo que decían los paganos, mirad cómo se aman. Era la comunión que había en la iglesia primitiva, que llamamos primitiva, ¿no? Los paganos decían, mirad cómo se aman, cómo viven en armonía, cómo viven en amor, cómo viven en paz, cómo viven en comunión. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lo quinto que podemos aprender es que el nacimiento de la iglesia, de la comunidad de los creyentes en Jesús, es por obra del Espíritu Santo de Dios. Lo sexto que podemos aprender en esta mañana con el bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles, que comenzaron ¿qué? A glorificar a Dios, que comenzaron a exaltar a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde ese momento comenzaron a ¿qué? Comenzaron a alabar, a exaltar, a glorificar el nombre de Jesús y a dar gracias a Dios siempre y por todo. ¿Cómo glorificaban a Dios? Si los metían a la cárcel, ¿qué hacía? Pues cantaban salmos, oraban, se gozaban en el Señor. Si los azotaban y perseguían, daban gracias a Dios. Si pasaban hambre, alababan al Señor. Siempre estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Aún en medio de qué? Aún en medio de las enfermedades. ¿Aún en medio de qué? De las tribulaciones. Exaltaban y glorificaban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque con la gracia del Señor les bastaba para poder exaltarlo y glorificarlo. Tal sería la manera como
comenzaron a glorificar a Dios, que el apóstol Pablo lo consideraba todo por basura, para alcanzar el conocimiento y el amor del Señor Jesús en sus vidas. Esa es la grandeza del Señor. Ese es el poder del Señor. Grande, poderoso, majestuoso y perfecto. Pues bien, amados hermanos, amada Iglesia Presbiteriana Emanuel de la Cumbre, y cada uno de las personas que nos están acompañando y nos han venido acompañando durante este tiempo que hemos venido transmitiendo estas predicaciones por este canal. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar hoy domingo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La primera conclusión es, y usted la encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 3. La primera conclusión es que el Señor Jesús, dice la palabra, se apareció vivo y compartió con ellos una palabra. ¿Cuál es la palabra que durante esos 40 días el Señor compartió con sus discípulos? La palabra que les hablaba era acerca ¿qué? Acerca del reino de Dios. Fueron 40 días hablándoles del reino de Dios a sus discípulos, entrenándolos para que anunciaran que el reino del Señor el reino del Señor se había acercado. O sea que el Señor Jesús les hablaba del reino de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en el corazón de los hombres. O sea, la misión de los apóstoles era que el reino de Dios se estableciera en el corazón de los hombres para que comenzaran a hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. En esos 40 días Jesús les hablaba para que establecieran el reino de Dios en los corazones de los hombres, por un avivamiento espiritual que traiga a los corazones de los hombres un sincero arrepentimiento de sus pecados. Y una visitación poderosa del Espíritu Santo para entender y hacer la voluntad del Padre. Entonces mire que en esos 40 días Jesús de Nazaret les hablaba del reino de Dios. Para que el reino de Dios, que es Cristo Jesús, fuera establecido en el corazón de la humanidad, de todo aquel que escuche la palabra de Dios. Para que comiencen a hacer la voluntad del Padre que es en Cristo Jesús. Que cuando tenemos establecido ese reino de Dios que es Jesús de Nazaret en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, tengamos un avivamiento en ese corazón, y ese avivamiento verdaderamente nos lleve a un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, para que tengamos una visitación poderosa del Espíritu Santo para entender y hacer la voluntad del Padre. Lo segundo que podemos aprender en estos días con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que a través del bautismo en el Espíritu Santo conocemos la persona y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, el que nos orienta a conocer de la persona de nuestro Señor Jesucristo y su misión aquí en la tierra. Su misión fue venir a morir en la cruz del Calvario.
para perdonar nuestros pecados. Su misión fue que al tercer día resucitaría entre los muertos y subiría para estar en la presencia de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Lo tercero que podemos aprender en esta mañana, que el bautismo en el Espíritu Santo transforma nuestros corazones. Transforma nuestros corazones. Quita ese corazón de piedra, ese corazón duro de mármol. Y pone un corazón de carne. Un corazón dispuesto, un corazón abonado, un corazón preparado para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para obedecer los estatutos, mandamientos y preceptos de la ley de Dios. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, nuestras vidas son transformadas. ¿Somos qué? Nueva creación de Dios. Somos esa nueva creación de Dios. Cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar para la gloria y la honra de Dios. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, comenzamos a testificar con poder ¿qué? La palabra de Dios. Comenzamos a cumplir con la gran comisión. Comenzamos a ser discípulos para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Predicamos la palabra de Dios, como dice, a tiempo y a destiempo, a toda hora, a todo momento, alcanzando a aquellas personas que están perdidas para Cristo Jesús. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos de ese poder y esa autoridad para que no nos dé miedo hablar del Evangelio, para que no nos dé temor de predicar la palabra del Señor, sino que hablemos, que prediquemos, que enseñemos la palabra del Señor. Lo que podemos aprender en esta mañana, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo del Señor, es el nacimiento de la iglesia del Señor, la comunidad de los creyentes. Y por último, lo que hemos aprendido cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios es que comenzamos a glorificar a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Comenzamos a exaltarlo, a glorificarlo, a honrarlo, a alabarle, aún en medio de qué, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de la tribulación. Glorificamos el nombre de Jesús. Le decimos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es maravilloso y que para siempre ha sido su misericordia. Yo quiero decirle, amada iglesia, y cada uno de nuestros amigos que están por este canal, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero ¿por qué no estamos viendo ese actuar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no fluye esa libertad espiritual en nuestras vidas? Porque muchas veces Jesucristo no es el centro en nuestras vidas personales. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, si la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pues yo quiero decirle que nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios porque mora en nosotros. Y si no predicamos la palabra de Dios, si no testificamos con de nuevo la palabra de Dios, si no glorificamos a Dios,
Si no vemos que nuestros corazones están siendo transformados, es porque nosotros tenemos contristado el Espíritu Santo de Dios. Y por causa de tener contristado el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, Él no puede actuar a través de nuestras vidas. Cristo Jesús se puede ser reflejado a través de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, porque tenemos contristado el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor en el nombre de Jesús que nos perdone porque contristamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Dice la palabra de Dios, que el que robe no robe más que trabaje, que no le demos lugar al diablo, que no digamos mentiras, que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Dice la palabra, quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda soberbia, toda ira, contiendas, pleitos. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios y eso impide que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar a través de nuestras vidas y de esa manera poder testificar de la grandeza y del amor de Dios en nuestras vidas. Debemos, amada iglesia, clamar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a quitar de nuestras vidas todo aquello que está estorbando esa intimidad con Dios a través de Cristo Jesús. Que podamos ser libres para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios está con nosotros. Permitamos que Él obre a través de nuestras vidas, que Él nos haga instrumento para poder llevar ese plan de salvación al que está perdido, al que está angustiado, al que está desesperado. Por eso, hermanos, cada día, desde que usted se levante hasta que se acueste, pídale al Espíritu Santo de Dios que le guíe, que le oriente, para que usted en el día haga la voluntad de Dios, no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Pídale que el Espíritu Santo lo guarde para no caer en tentación. Pídale que el Espíritu Santo le dé ese poder para predicar la palabra de Dios sin miedo, sin temor. Que le pidamos todos los días al Espíritu Santo de Dios que sea el que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra forma de hablar, para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos rendir nuestras vidas ante los pies de Cristo Jesús, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Amado Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu divina y perfecta voluntad. Clamamos en esta mañana, Padre Celestial. Si hemos contristado
el Espíritu Santo de Dios nos perdone. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos, Señor. Clamamos en esta mañana, Señor, esa guía y esa dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso queremos decirte, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control de nuestros hogares, que tú tomes el control de tu iglesia. Precioso Espíritu Santo, guíanos para tener una intimidad todos los días con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos todos los días, Espíritu Santo, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y no la nuestra. Amado Espíritu de Dios, embriáganos, satúranos con tu presencia. Y que cada día, Espíritu de Dios, tú que moras en nosotros, cancele en nosotros toda obra de la carne, toda obra terrenal, todo lo sucio, todo lo impuro que está impidiendo esa comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tus preciosas manos quedamos, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, una vez más, yo les invito a que sigamos orando en nuestras casas. El martes vamos a estar siguiendo orando de 7 a 8 de la noche. Seguimos orando en nuestros hogares, seguimos clamando para que esa gracia del Señor y esa misericordia de Dios sea sobre las 5 naciones, que sea Dios levantando esos muros de fuego alrededor de las naciones, de nuestras vidas, de nuestros hogares, que sea su manto de santidad sobre toda la tierra, guardándonos de todo virus, de toda bacteria, Señor, que quiera traer enfermedad para nuestras vidas. No se olviden, una vez más, suscribirse a este canal. Reciban la bendición del Señor en esta preciosa mañana. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda ahora sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus seres queridos en cualquier lugar que se encuentren, sobre su iglesia, sobre Colombia y sobre los 5 continentes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios bendiga a todos los amigos que nos ven por este canal. Y no olviden suscribirse a este canal. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.